Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Queda con usted el tiempo, querido pastor. Queridos hermanos, muy buenas noches. Me da mucha alegría poder estar aquí en la Iglesia de la Molina con un mensaje de esperanza, creo yo, porque es un mensaje que nos permite ver cómo Dios puede dar consuelo y protección frente a las pruebas y a las dificultades que podemos pasar cuando perdemos un ser querido. Para mí es un privilegio estar esta noche aquí. En otras ocasiones hemos tenido la bendición de visitar la iglesia de La Molina en 2023, 2024, pero por algún motivo este año no se dio la oportunidad de manera presencial, pero me alegra saber de que podemos tener ese espacio a través de las redes sociales, a través del Zoom, para estudiar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y yo voy a hablar acerca de un tema que muchas veces puede ser doloroso o difícil, pero no complicado de superar, porque la muerte es un proceso que todos nosotros atravesamos. Es un proceso por el cual todos nosotros tenemos que prepararnos para poder enfrentar en algún momento. Y hablo para usted que está en casa, que de repente tiene a papá o a mamá que está cerca de los 80 años o tiene ya más de 80 años, o su padre o su madre tiene la bendición de tener 90 años. En algún momento todos nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y si ellos no se van, probablemente nosotros nos tendremos que ir porque nadie tiene la vida comprada. Pero cuán importante es prepararnos emocionalmente, pero principalmente tener la convicción de que Cristo es la esperanza para el corazón del cristiano. Entonces, hermanos, sean bienvenidos al tema de esta noche. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar una pérdida, cómo superar una pérdida, cómo superar la pérdida de un ser querido. Sean bienvenidos, hermanos, en esta noche. Y esta noche yo también quisiera compartir algunas experiencias que he podido tener porque tuve la triste noticia de perder a mi mamá hace aproximadamente unos 15 años atrás. Y entendemos la muerte cuando pasamos por esta situación, cuando perdemos a un familiar que nosotros amamos. Entendemos la muerte cuando sabemos de que esa persona ya no está allí y los vacíos tienen que ser llenados por el poder de Dios, por el consuelo de Dios. Las pérdidas se pueden sanar si es que tenemos esperanza, si es que confiamos en Dios. Cuando la vida nos rompe el corazón, cuando nos enteramos de que ese familiar murió en algún accidente, que la persona que nosotros amamos fue arrebatada producto de una enfermedad, el corazón se rompe, las palabras no alcanzan y pareciera que Dios guarda silencio porque miramos al cielo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él permitió que pase esto? Y yo he visto personas que en estos momentos de pérdida han renegado con Dios y le han reclamado por Dios. ¿Por qué? Yo era pastor en Nazca, yo fui pastor en Nazca casi 4 años, allí yo inicié mi ministerio hace algunos años atrás. Bueno, por la gracia de Dios, tenemos 12 años sirviendo al Señor en la iglesia. Y un día me llamó el esposo de una tesorera de una de mis iglesias. Él era católico hasta los huesos. La esposa siempre oró para que su esposo pueda estudiar la Biblia, pueda venir a la iglesia, y cuando venía a la iglesia con ella, venía de mala gana, no quería que le hablen de Dios, no quería que le hablen del adventismo.
Pero ese señor duro, ese señor que tenía un corazón muy duro, que cerraba su corazón ante la palabra de Dios, a pesar que él había leído la Biblia y había estudiado con su esposa, parecía que estaba en guerra con su esposa, parecía que estaba en guerra con la iglesia, pero un día la mamá de este señor, el esposo de la hermana tesorera de mi iglesia, falleció y falleció en circunstancias que él no esperaba porque entró para que reciba una operación y, y finalmente la operación se complicó y la mamita de él falleció. Yo recuerdo que yo estaba en la mesa con mi esposa recién, teníamos algunos meses de casado y él me llamó llorando y me dijo, pastor, dígame por qué, deme una respuesta, ¿qué le he hecho yo a Dios? ¿Por qué tuvo que ser mi mamá? ¿Por qué no me morí yo? Y lloraba y tenía un llanto amargo y yo dejé que él hable todo lo que tenga que decir y habían pasado como 5 minutos y yo simplemente tuve una respuesta para él. Yo le dije, ahora nosotros no entendemos lo que ha sucedido, pero yo creo que tu mamá no desearía que tú pierdas el control de tus emociones, te deprimas o estés triste. Dios entiende tu dolor y yo me solidarizo contigo porque yo también perdí a mi mamá. Yo quiero orar por ti y si necesitas mi apoyo y necesitas algo, puedes contar conmigo. En esos momentos uno tiene que brindar apoyo. En esos momentos las personas necesitan de un amigo, necesitan de una persona que pueda asistirlos. En esos momentos las personas requieren de asistencia, requieren del carácter de nosotros. Esos momentos son momentos muy difíciles en donde la iglesia tiene que ser el soporte, en donde la iglesia tiene que ser el apoyo espiritual. El dolor, queridos amigos, no es señal de falta de fe, sino de que amamos profundamente. El dolor es algo normal en nuestra experiencia cuando perdemos a un ser querido. Las personas que aman lloran, las personas que aman sienten tristeza. Así que no le pidamos a una persona que no llore, la persona tiene que llorar. Yo quiero compartir la primera idea en esta noche. ¿Qué es el duelo? El duelo es una experiencia humana que Jesús vivió y que Dios comprende. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 11, al versículo 35, encontramos el versículo más pequeño de la Biblia. ¿Cuál es el versículo más pequeño de la Biblia? Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Porque perdió un amigo, perdió a Lázaro. Y esto muestra que Dios no nos pide dejar de sentir. Vamos a tener que llorar, vamos a tener que sentir. Y llorar es parte del proceso del duelo. El duelo es un proceso que incluye primero negación, enojo, como la persona que, que yo les comentaba. Él no entendía que su mamá había fallecido y cuando entendió comenzó a gritar y a decir por qué Dios. Y después él sintió tristeza y últimamente, y al final él aceptó que su mamá ya no estaba. Entonces, cuando yo noté que él había aceptado que su mamá no estaba, yo abordé el tema con esperanza y le hablé acerca de la segunda venida de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, pero en Cristo, pero no tenemos que llorar o ignorar como otros que no tienen esperanza. En Cristo el duelo no termina con resignación, sino con un reencuentro prometido. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo más difícil del duelo? Lo más difícil del duelo no es cuando una persona está enterrando a su ser querido. Como dice la palabra de Dios, como dice, como dice las escrituras, aunque todo el mundo se olvidare de ti, con todo yo te recogeré. Eso dice el salmista. El momento más difícil del duelo es cuando la persona está sola en casa, cuando no hay nadie
alrededor, cuando esa persona que tú amabas no está en tu casa. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, lo más duro para mí era llegar a casa y no encontrar un plato de comida con el sazón de mi mamá. Y yo recuerdo que mi papá trataba de cocinar, él trataba de hacer lo que podía, él no sabía cocinar, era una desgracia cocinando, ¿no? En ese tiempo teníamos una mascota que nos acompañó 9 años, un perro que se llamaba Sparky. Pueden creer que ni el perro quería comer porque el perro extrañaba también a su dueña, que era mi mamá. Y era una situación muy triste. ¿Por qué? Porque nosotros extrañábamos el sazón de mamá. El peor momento cuando una persona pierde a un ser querido es cuando llega a casa y no está la persona que uno ama, que uno aprecia, que uno quiere. Es por eso, queridos hermanos, que la iglesia cumple el papel de brindar acompañamiento, ¿sí? Cumple el papel de brindar acompañamiento, de dar esperanza, después que esa persona acepta que ha perdido a un ser querido. Muchas veces la mayoría de miembros de iglesia piensan así. Yo soy a participar de la escuela sabática y bueno, llego al J, pero nuestro trabajo no es ese. Nuestro trabajo es brindar acompañamiento a las personas, a los miembros de nuestra iglesia. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios nos invita a salir de la comunidad para poder acompañar a las personas que perdieron un ser querido. Ustedes saben, yo como mayordomo aquí en la asociación promuevo mucho la visitación a los miembros de iglesia. Hacemos los impactos de visitación. Y en estos impactos de visitación, en estos programas de acompañamiento a los miembros de iglesia, yo entiendo cómo piensa el miembro de iglesia, cómo siente el miembro de iglesia. Y esa es una experiencia que nosotros no la conocemos en el culto de la iglesia. Lo conocemos cuando nosotros vamos a los hogares. Es que usted ve a un hermano que ha perdido a un ser querido, no solamente le dé palabras de consuelo y de esperanza con la palabra de Dios, brinde acompañamiento porque esa persona requiere de acompañamiento. Es bonito saber de que Elena de White describe este momento de la siguiente manera: los que duermen en Jesús serán llamados de su prisión de muerte cuando la trompeta suene. Pero no basta con dar esperanza, hay que brindar acompañamiento. Esa persona tiene vacíos emocionales y usted como su hermano de iglesia ha sido llamado a llevar las cargas de esas personas. Y yo le pongo un ejemplo así de sencillo. Y yo les estoy contando un poco la experiencia, mi experiencia de lo que fue para mí perder a un ser querido. Mi papá estaba un poco resentido con la iglesia porque él sentía que los líderes de su iglesia no lo estaban visitando. Él requería mucho el apoyo de la iglesia local. Y sucedió de que él tenía amigos de la iglesia evangélica Emanuel y los amigos venían a visitarlo. Mi papá tenía un taller de mecánica, bueno, eso fue hace algunos años atrás porque ya se jubiló, y los hermanos que venían a apoyarlo, a orar con él, a darle aliento porque él estaba muy deprimido, eran hermanos de la iglesia de Manuel. Y yo recuerdo que mi papá una vez sonriendo me dijo así, ¿no? Si ellos tuvieran la verdad, yo me iría con esos hermanos a su iglesia. Y mi papá era un miembro de iglesia, así como ustedes, era un miembro de iglesia activo, el líder de iglesia, conocía la palabra de Dios, las creencias de nuestra iglesia, pero él me decía así: si fuera un hermano que no tiene años en la iglesia, que no conociera las creencias adventistas, si fuera un hermano que, que, que no conoce el mensaje que nosotros tenemos, probablemente ese hermano seguiría con los hermanos de la iglesia Emanuel Evangélica. ¿Usted entiende el mensaje? Acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento, ¿sí? Yo no quisiera hablar solamente de teoría en esta noche. Estos temas están muy interesantes,
pero en la práctica funciona de una manera muy distinta. Entonces, aplicando esto, ¿de qué manera nosotros consolamos y acompañamos a los hermanos que pierden a un ser querido? ¿Será que hay iglesias que tienen hermanos más cariñosos y menos fríos? ¿Será que hay hermanos que de otras denominaciones que tienen mejor contacto con la gente? Entonces, Dios nos invita a brindar acompañamiento porque el duelo es un proceso muy complicado. Yo quiero pasar ahora a la siguiente idea. ¿Qué sucede cuando el corazón pierde a un ser querido? Es natural sentir un vacío, confusión y culpa, pero no todo lo perdido está perdido, porque el amor, los recuerdos y las lecciones permanecen. Yo siempre aconsejo y digo así, ahora que no está su mamita hermana, ahora que usted perdió a su hijo, porque perder a un hijo es una experiencia muy, pero muy triste. Es una experiencia más triste que perder a un padre. Yo le digo a usted, yo hablo con los hermanos y les digo así, usted tiene que recordar los momentos bonitos que pasó, las lecciones que aprendieron juntos. Usted no puede vivir llorando toda la vida. Usted tiene que recordar que su hijo lo amó y pasaron momentos felices, alegres y contentos. Dios no nos juzga por nuestras lágrimas, las guarda. Y esto dice el salmista en Salmo 56:8, el Señor guarda nuestras lágrimas, Él conoce lo que pasamos, cada lágrima tiene valor ante Él, así como Dios tiene nuestros cabellos contados, Él conoce nuestras lágrimas. Un día, una madre que yo estuve visitando, una señora que yo estaba visitando, me contó que perdió a su hijo. Y ella me dijo así, yo recuerdo estas palabras, por eso lo escribí aquí en el PPT, en la presentación. Al principio solo veía su ausencia, hoy veo su legado, me hizo a buscar a Dios de nuevo. Y la mamá me decía así, pastor, mi hijo iba a la iglesia, él siempre me invitó a la iglesia, yo siempre rechacé ir a la iglesia con él. ¿Y sabe qué es lo que a mí me duele? Que mi hijo no me dio entregar mi corazón a Jesús y venir a la iglesia. Y pastor, yo cuánto hubiese querido que él me vea a mí entregar mi vida y mi corazón a Jesús. Y esa era la carga emocional que tenía esta mujer. Y yo noté que ella se sentía culpable, entonces yo le dije, hermano, usted tiene que sentirse feliz y contenta porque su hijo, si la viera a usted, ella estaría feliz de que usted esté asistiendo a la iglesia. Y la ayudé en su decisión de aceptar a Jesús. ¿Sí? Cuando el corazón pierde a alguien, hay un vacío, pero esa persona no tiene que concentrarse en el vacío, sino en las experiencias que compartió, las experiencias alegres que compartieron en vida, mis queridos amigos. Idea número 3 que yo quisiera compartir. Estamos hablando del duelo, estamos hablando del corazón que pierde un ser querido, pero cómo el alma puede crecer, cómo la persona puede crecer a través de esta experiencia. El duelo, queridos hermanos, puede ser un terreno fértil para para la fe que nosotros abrazamos. Lo que el dolor destruye, la esperanza lo reconstruye. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas, queridos amigos, que muchas veces no aceptan a Jesús cuando hay buenos tiempos, pero hay personas que aceptan a Cristo recién cuando están pasando por un momento de duelo y de dificultad. Y este es un momento para que la persona entienda la esperanza que hay en nosotros. Nosotros creemos que Cristo va a venir por segunda vez. Creemos que este va a ser un momento de reencuentro, de resurrección y de restauración. Las personas que no creen en Jesús no tienen esperanza, no creen en esto, pero usted sí. Y esa experiencia y esa fe que usted abraza puede restaurar los corazones de las personas que han perdido un ser querido. El alma crece, las personas crecen, las personas pueden conocer a Jesús porque el duelo, el momento de la pérdida también es un terreno fértil para brindar esperanza.
para hablar acerca de lo que va a venir. Y hay tres maneras en que el alma crece en medio del duelo. Número uno, aprendemos a depender más de Dios. En la pérdida descubrimos su suficiencia, su poder sosteniendo. Las personas que no oraban ahora tienen la necesidad de orar y buscar a Dios de corazón. Número dos, aquel que que, que pierde un ser querido, desarrolla mayor compasión porque recién uno puede entender el dolor que otra persona puede pasar. Solo quien ha sufrido puede consolar con sinceridad. Y número tres, miramos más allá del presente, porque Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque aparentemente para aquel que no cree en Dios, la muerte es una separación eterna o total. Pero para aquel que cree en Dios hay esperanza porque sabe de que más adelante habrá una oportunidad de reencuentro. Entonces yo me tengo que preparar para ese momento y tengo una motivación de vida, tengo una razón para seguir adelante. Mis queridos hermanos, yo quiero pasar a la última idea en esta noche. ¿Cómo sanar con esperanza? ¿Cómo yo puedo recuperarme de esta situación? Recuerde que sanar no es olvidar, es recordar sin dolor. Yo les hablaba de que cuán importante es que la persona que perdió un ser querido entienda de que es mejor recordar los momentos bonitos más que los momentos tristes. La esperanza cristiana transforma el duelo en espera, porque dice la palabra de Dios que no debemos de ignorar acerca de los que duermen o entristecernos como otros que no tienen esperanza. Entonces, hermanos, si nosotros transmitimos la esperanza, si nosotros compartimos la esperanza, esa persona va a tener una razón de vivir, prepararse para el momento de la resurrección, porque ese será el amanecer de los abrazos eternos. Esta foto a mí me emociona, porque es la foto donde vemos a Jesús venir por segunda vez. Es la foto donde nosotros podemos entender que la muerte es un enemigo derrotado por Jesús en la cruz. El duelo no es el final, sino el principio de un nuevo propósito. El duelo, queridos hermanos, ayuda a otros a encontrar consuelo en Cristo. Es una oportunidad para sentir la presencia de Dios obrando en nuestra vida. Cuando el corazón pierde el alma, crece si decide confiar en aquel que venció en la cruz. Mis queridos hermanos, estaría hablando en esta noche para alguien que está pasando por un duelo. Estás triste, no puedes superar esta situación. Han pasado ya 3 meses, 4 meses. Yo te entiendo. Los primeros 6 meses son muy difíciles, pero yo tengo un mensaje para usted. Usted se va a reponer, usted se va a restaurar. Usted tiene que depender de Dios. Usted no tiene que aislarse, usted tiene que juntarse con las personas que lo aprecian, que lo quieren. Busque la presencia de Dios en su vida. Este es el momento para que usted vea la suficiencia de Dios obrando en y a través de usted. Pues lo que Dios mejor sabe hacer es restaurar los corazones y brindar esperanza. Si en esta noche usted quiere poner su dolor en las manos de Dios, yo lo invito a poder orar allí donde está. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes, y tu palabra es un consuelo y un bálsamo de bendición para nosotros. Señor, permite que podamos superar los duelos, podamos, Señor, consolarnos en tu palabra, podamos quitar el dolor, la amargura, Señor, una tristeza que podemos cargar hace muchos años. Queremos poner esto en tus manos en esta noche porque queremos vivir con paz y esperanza en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muchas gracias. Yo estoy saliendo para otra reunión y quisiera tomarme una foto con ustedes así rápidamente porque voy a salir y yo sé que de aquí viene otro espacio, así que los invito a prender sus cámaras, ¿sí? Perdonen que esto no estaba en el programa, lo sé, pero quisiera tomar una foto con ustedes. Y a la vez, hermanos, invitarlos este domingo, vamos a tener una feria de salud. Eso, lo que estamos hablando tiene que ver mucho con salud emocional, ¿sí? En la iglesia de Miraflores, dirigida para todo el APC,
Así que los invitamos a participar. Si usted desea desarrollar proyectos de salud y desea ser un gestor de salud con su iglesia, lo invitamos a participar a las 8 de la mañana en la iglesia de Miraflores. Bien, vamos a mirar aquí a la voz de tres. Miren aquí, una, dos y allá están prendiendo algunos. Mi hermano César, buenas noches. Vamos a mirar aquí. Mi hermana Jenny también. Qué bendición verlos, hermanos. Los queremos mucho, los apreciamos mucho. Yo creo que la iglesia adventista es una familia muy bonita y estos momentos son para poder crecer. Bien, vamos a mirar aquí. Una, dos y tres. A ver, vamos a ver qué tal salió la foto. Excelente. Que Dios los bendiga, hermanos, y estamos para servirles en otra oportunidad. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bendecida noche. Saludos a la familia. Gracias, pastor, gracias. Despidámonos al pastor. Ya. Bien, queridos hermanos. Yo sé que de repente han quedado algunas incógnitas, algunas preguntas que quisieran hacer. Solo quisiera añadir a todo ello la experiencia vivida en casa. Eh, Esto con respecto, ¿no? al comentario que hizo el pastor, que cuando se pierde un ser querido, entonces mejor es recordar los buenos momentos, los momentos felices, alegres, que se ha compartido cuando esta persona en vida con nosotros. Y eso es una realidad, ¿no? Nos hizo recordar a mi esposa y a mí, ¿no? Nos miramos, porque yo no sé si algún momento les conversé de que nuestra hija, justo en medio de los tres hijos, en el año 2004 falleció por un cáncer agresivo. Y entonces eso nos dolió mucho, ¿no? Muchísimo a todos, ¿no? Que a mí me llevó a la pregunta de que si creo en que Cristo va a venir, si creo que soy adventista, en fin, ¿no? Y dije sí y seguí para adelante. Pero luego ya estuvimos en casa, ¿no? La familia que quedábamos y es mi hijo con habilidades diferentes, con autismo, que ustedes ya saben, su nombre es Marcos. Bueno, mi mamita, ¿no? Que aún sigue con vida, con sus 96 años, recién cumplidos en mayo, que es también una persona muy sensible, mi esposa y yo, ¿sí? Mi esposa acá presente, la conocen, Isabel, ¿no? Es que es bajita ella, delgadita, pero pega muy fuerte, ¿ok? Eso para que lo sepan. Para otra ponencia. Para otra ponencia. Bien, hermanos. Entonces resultó de que cuando ya estuvimos solos, en realidad era como que todo se venía para abajo, ¿no? No sabíamos qué hablar y solamente recordar y que se fue y el dolor que pasamos y que lo que la vimos sufrir, ¿no? Y en fin, todo muy doloroso esas primeras horas hasta que conversamos y nos pusimos de acuerdo que a partir de la fecha de ese primer día, cuando regresamos luego del sepelio, íbamos a conversar de ella todo lo que quisiéramos, pero solamente recordando los momentos contentos que tuvimos a su lado y como tenía una manera muy graciosa de hacer comentarios, algunas bromas, le gustaba bromear. Ella de 24 años, en el año 2004, que estaba por acabar ya un ciclo, su carrera de negocios internacionales en San Marcos, eh, deportista calificada además, y bueno, íbamos a recordar todo ese su espíritu alegre y con bromas y lo que nos hacía reír en una y otra oportunidad, en fin, todo ello. Y nos propusimos hablar de ello y solo de ello. Así es que así lo hicimos y mis queridos hermanos, junto a la oración intensa, permanente, pudimos salir adelante. Si bien es cierto, el dolor no pasó, pero lo cierto también es de que veíamos hacia adelante, ¿no? Las cosas ya vividas, lo de atrás, lo veíamos hacia adelante, que tenemos una nueva oportunidad para más adelante. Y entonces por ahí como que también nos pusimos de acuerdo sin decírnoslo, pero haciendo comentarios después en que vamos a portarnos mejor, ¿ok? Para estar con nuestra hija más adelante cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bien, ese es el comentario. Pensé que era pequeño, me resultó un poquito largo, pero espero que sirva para poder darnos siempre la seguridad de que recordando los momentos felices de nuestro ser querido que ha partido junto a nuestro querido Jesús, podemos seguir adelante. ¿Sí? Sí, sí, adelante. No aporte.
Queridos amigos, familias, hermanos, todos, saben que en las ponencias que estamos teniendo sobre el bienestar familiar, hay algo en común, he encontrado algo en común, yo creo que ustedes. Y es que en medio del dolor, en medio de dificultades de cualquier índole, en lo laboral, en la salud, en los académicos, en fin, en las relaciones familiares, todo, qué importante resulta en nuestra vida cuando hay pérdidas de cualquier tipo, de cualquier índole, tener a quien ayudar, a quien servir, que todavía somos útiles, que todavía hacemos falta. Estamos en salud, vida, y hacemos falta a otras personas, a nuestro prójimo inmediato. Entonces, nos ayudó mucho hasta el día de hoy, Marcos, que tiene 41 años. Eso quería comentar. Sí, sí, claro que sí. Todo esto confirma lo que la ponencia que ha tenido el pastor Juan Castillo hace un momento, ¿no? Y en sí, el propósito de la ponencia era que tengamos una idea segura de que el dolor nos lleva, se convierte en una misión. El dolor que tenemos en algún momento se convierte en una misión, o sea, a quién debemos ayudar, por quién debemos hacer algo que podemos hacer. ¿Qué es lo que nos encargó Jesús? Llevar adelante el Evangelio, ¿sí? Para que todos tengamos esa misma oportunidad, esa misma gracia que hemos recibido del Señor, de la vida eterna, de mirar la vida de otra manera, de el enfoque que tengamos con respecto a la muerte sea diferente, que tenga un propósito todo ello, entonces poder compartir esa esperanza. No sé si de repente tengan ustedes algún comentario que quisieran hacer, tal vez algún testimonio. Bien, ok, ok, está bien. Si no es así, aunque mucho nos hubiese gustado, pero podemos seguir para adelante. Recuerden que el día jueves tenemos una nueva ponencia acerca del mismo tema, pero de qué manera nos ayuda los remedios naturales. O sea, el estilo de vida tiene algo que ver con nosotros para que podamos superar los momentos difíciles de la pérdida de un ser querido que se nos presente. ¿Puede ayudarnos? ¿De qué manera? ¿Cuáles son esos remedios? ¿Cómo utilizarlos? ¿Cómo es la práctica en el estilo de vida para salir adelante y ser una bendición para todos los que nos rodean? Bien, así que quedan ustedes invitados. El link que tienen de esta reunión es el mismo link para la siguiente reunión. Exactamente es el mismo, jueves 8 de la noche. Entonces, quisiéramos cerrar con unas palabras de oración, ¿sí? Y quisiera pues en este momento pedirle acá a nuestra hermana Iris Gladys Pérez, si puede dirigirnos en oración. Ok, hermano. Inclinamos nuestros rostros para hacer la oración. Padre querido, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en que nos has dado el tema, Señor, cómo poder afrontar a la pérdida de un ser querido, Señor. Sabemos que tú nos das ese, eh, ese momento que puede llegarnos, Señor, que solamente esperamos en que pronto vamos a ver a nuestro amado o amada familia cuando tú vengas, Padre. Esa promesa que nos das la tenemos que tener en nuestro corazón para poder sobrellevar, Señor, ante la pérdida de un ser querido. Siempre te rogamos que nos des paz a nuestro corazón. Sabemos de que el ser querido nos ha amado, lo hemos amado, pero nos quedan sus recuerdos en nuestros corazones. Lo grabamos sus consejos y lo tenemos siempre presente. Pero
tú sabes el momento, tú nos dices en tu palabra que hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Entonces tenemos que solamente aceptar tu voluntad. Oramos, Señor, por las familias que han perdido un ser querido, que le confortes, que le des paz a su corazón y que siga adelante, Señor, creciendo en ti, aprendiendo de ti, de tu ejemplo, Señor, como tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, Señor, que vamos a retirarnos, te rogamos que nos des un descanso reparador, bendigas a los organizadores de esta reunión y así también al pastor que nos ha acompañado. Tu bendición imploramos por amor a Jesús. Amén. 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 Gracias. Bien, gracias por acompañarnos. Si ustedes desean, pueden abrir sus cámaras para despedirnos, para vernos y despedirnos, ¿sí? Los que deseen, los que nos hemos quedado hasta este momento. Bien, entonces una feliz noche, ¿ok? Un abrazo, César, bienvenido. Feliz noche, hermano. Bienvenido. Hermano César. Betsabe, Bueno. tú siempre con Igualmente, buenas nosotros, noches, Luis hermano. Un Enrique. abrazo a cada uno. Sí, claro. Bendiciones para toda la familia. Gracias, gracias. Bueno, Entonces, con todos, Jonathan, Daniela, Buenas noches, feliz noche. feliz una noche. feliz noche, Iris. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Bien. Feliz noche, hermano. Un abrazo a la familia, Betsabe. Un abrazo a la familia. Los queremos a todos. ¿Sí? Y ole, Gracias. Gracias, hermana Isabel. Gracias. Bendiciones. De manera, ¿no? Chao. Bendiciones. Hasta el jueves, recuerden. Jueves. ¿Sí? Buenas noches, hermano. Linda noche. Buenas noches. Buenas noches.